Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Cero, pertenezco al grupo 21 del curso Seguimiento y Control de Emisiones Atmosféricas. A continuación voy a presentar la sustentación de la propuesta de seguimiento y control para la contaminación atmosférica de la ladrillera Otega Limitada. Iniciaremos estableciendo la línea base, en donde establecemos que la ubicación de la empresa se encuentra en un área rural del poblado en un valle de la región andina. Respecto a la hidrología, se encuentra afectada por la intersección de dos ríos que cruzan el territorio. Como parámetros climatológicos encontramos que la precipitación promedio anual es de 1000 a 2000 milímetros, con una temperatura promedio de 15 grados centígrados, temperatura ambiental, una velocidad de viento que varía entre 1 a 10 metros por segundo, una humedad relativa del 70%, con lo cual establecemos que la estabilidad atmosférica varía entre estable a moderadamente estable y para el caso vamos a aplicar una estabilidad atmosférica categoría 4 que corresponde a moderadamente estable. Respecto a los aspectos económicos, la empresa se dedica a la fabricación de ladrillo artesanal por medio de materias primas como son arcilla y tierra, las cuales son un insumo que no se encuentra dentro de la empresa, sino que son compradas. Como combustible principal tenemos carbón y cisco y energía eléctrica para el funcionamiento de alguna maquinaria. Respecto a la generación de contaminantes y el proceso, vamos a tener que de forma general los contaminantes que se producen son material particulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. En el lado derecho podemos ver el proceso productivo, un diagrama de flujo de lo que es el proceso productivo de la producción de ladrillo. Respecto a los modelos de dispersión, se aplicaron dos modelos. El primero es el modelo ScreenView y el segundo un modelo gaussiano, los cuales van a ser alimentados por los siguientes datos. La cantidad de combustible por horno es de 9 toneladas día aproximadamente. La altura de la estructura del horno es de 2 metros, de la chimenea es de 5 metros, el diámetro de la chimenea es de 0.63 metros, la estabilidad atmosférica categoría 4 moderadamente estable, una rata de emisión de 1.63 gramos por segundo, una velocidad de flujo de 9.46 metros por segundo y un caudal de salida de 1.52 metros cúbicos por segundo. La temperatura de los gases de salida de la chimenea va a ser de 150 grados centígrados. Se van a establecer puntos receptores, un dominio a 4 kilómetros de la fuente emisora y dos discretos a 1.5 y 3 kilómetros de la fuente emisora. La altura de los receptores será de 1.7 metros. A continuación vemos la modelación por medio de ScreenView, donde al lado izquierdo vemos la modelación sin tomar en cuenta los puntos receptores, tomando una distancia de dispersión de contaminantes de los 100 metros a los 5 kilómetros. Y en la gráfica de la derecha, que corresponde al recuadro verde, vemos ya la modelación tomando en cuenta los puntos receptores, en donde podemos establecer concentraciones máximas, mínimas y promedio. Respecto a la modelación por medio del modelo gaussiano, nos genera una gráfica tridimensional en donde se relaciona velocidad de viento, concentración y distancia de dispersión de contaminantes. Como podemos ver, corresponde y es complementaria a la gráfica de ScreenView, en donde vemos que inicialmente la concentración aumenta y va disminuyendo potencialmente en relación a la distancia y la velocidad del viento. Respecto a mediciones de contaminantes a nivel de emisión, vamos a trabajar muestreo isocinético y a nivel de inmisión vamos a trabajar muestreo Highball para determinar concentración de material particulado en los puntos receptores. La estimación de los contaminantes atmosféricos. Bueno, respecto a esto, la estimación se realizó con base en los factores de emisión establecidos en el Manual de Inventarios de Fuentes Puntuales del Ministerio de Ambiente y la empresa consultora K2 Ingeniería, donde inicialmente establecemos la emisión y por medio del caudal de la chimenea establecemos la concentración de contaminantes para cada uno de los contaminantes criterios, óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre y partículas suspendidas totales.
Como se puede evidenciar, la mayor concentración la tenemos para partículas suspendidas totales. Esto se realizó con el fin de establecer la comparación con la norma con la resolución 909 del 2008. Se aplicó la corrección de oxígeno del 18% de acuerdo al capítulo 10 de la misma resolución y se comparó con los estándares de emisión admisible de combustible sólido para este tipo de proceso productivo, de lo cual se establece que el material particulado o sólido, partículas suspendidas totales, está 156% por encima de la norma, generando un incumplimiento significativo. Los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre entre el 50 y el 80% por debajo de la norma, dando cumplimiento. Y de acuerdo al artículo 33, la temperatura de los gases de emisión no debe superar los 250 grados centígrados. Para el caso de estudio, la temperatura es de 150, por consiguiente, se da cumplimiento a la norma. Respecto al protocolo de vigilancia y control de emisiones atmosféricas del Ministerio de Ambiente, se establece que la altura de la chimenea debe ser igual a 2.5 veces la altura de la estructura continua. Tomando en cuenta que la estructura continua es el horno y que tiene una altura de 2 metros, podemos evidenciar que la altura de la chimenea debería ser o debe ser de 5 metros, por lo cual cumple con la norma. Respecto a ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico, no se calcula, pues no se tienen los factores de emisión ni teóricos ni reales, por cuanto se descartan o se asumen que se da cumplimiento. Respecto al plan de monitoreo, se estableció de acuerdo a la unidad de contaminación atmosférica, que se calcula dividiendo la concentración de la emisión en chimenea respecto a los estándares admisibles de emisión de acuerdo a la resolución 909. De acuerdo a ello establecemos que para material particulado se debe hacer el seguimiento o los monitoreos de muestreo cada 3 meses, para dióxido de azufre cada año y para óxidos de nitrógeno cada 3 años. Pero en la realidad, pues esto no se realiza de esta forma. Generalmente se hace un monitoreo del conjunto de contaminantes, por lo cual se establece que este se debe realizar con una frecuencia de 3 a 6 meses, tomando en cuenta una ponderación de los 3 contaminantes criterios mencionados anteriormente. Las estrategias de control de contaminación para las emisiones atmosféricas, se generan dos propuestas. La primera es el cambio de combustibles a uno menos contaminante, el cual va a tender a reducir la alimentación del combustible, y se asume que de acuerdo a la constitución química de este combustible, pues va a generar menores porcentajes de contaminantes, un mayor contenido de carbono fijo y por ende un mayor poder calorífico. Por consiguiente, se determina implementar el uso de carbón coque en vez de carbón térmico para el proceso de combustión. La segunda propuesta es la reconversión tecnológica de los hornos, y es cambiar los hornos con mena de llama apagada a hornos con mena de llama invertida. Esta consiste básicamente en que se va a aprovechar la calor residual por medio de la estructuración interna de los hornos, con paredes falsas y pisos falsos, en donde se va a recircular la emisión y se va a aprovechar el calor residual de esta emisión. Finalmente, por tiro inducido, esta emisión va a ir a una precámara de gases, en donde va a haber un porcentaje de precipitación de material particulado, para finalmente la emisión ser emitida por la chimenea a la atmósfera. Esto que nos va a generar una reducción de consumo de cantidad de carbón de alimentación, y por ende pues vamos a tener una reducción del flujo de contaminantes en la emisión. El cambio de combustible. Entonces, en la primera tabla hacemos una comparación de los porcentajes de contenido de algunos compuestos químicos de los carbones, de los tipos de carbones, como es carbón térmico mineral y carbón coque, donde podemos evidenciar que el carbón coque tiene menores porcentajes de contaminantes como son azufre y nitrógeno, y tiene mayor concentración de carbono, menor concentración de cenizas o de quemados, que generalmente es lo que nos va a producir material particulado, y un mayor poder calorífico. De acuerdo a esto establecimos los factores de emisión del carbón coque, evidenciándose que hay una reducción significativa
en la concentración de contaminantes en el flujo másico de la emisión, y principalmente pues tomando en cuenta lo de las partículas suspendidas totales, pues vamos a tener una reducción de cerca del 60%, un poco más del 60%, lo que es realmente significativo. Sin embargo, como se puede ver, aún presenta un grado menor de incumplimiento con lo establecido en los estándares admisibles de emisión de la resolución 909. Por consiguiente, es necesario aplicar la siguiente estrategia de emisiones, que es la reconversión tecnológica de hornos. Acá vamos a ver cuál va a ser la estructuración de los hornos interna, con los pisos falsos, las paredes falsas. Pues el alcance como tal de esta tecnología o esta estrategia va a ser reducir el contenido de contaminantes sin afectar la producción estándar de la ladrillera, incrementando tanto eficiencia en los costos, en la producción y en la reducción de los contaminantes emitidos. El costo de la propuesta de solamente la reconversión de los hornos se estima únicamente que va a ser de 48.965.000 pesos. Respecto a las implicaciones sociales del proyecto, entonces vamos a tener una remoción de masa para la cimentación de los hornos, lo cual pues va a generar cambios morfológicos en el área de influencia de la zona. Inundación y desbordamientos, pues tenemos la influencia de los cuerpos hídricos, movimientos sísmicos que va a ser inherente al proceso, erosión y meteorización que va a tener cierta relación con los patios de acopio de carbón y de material terminado de ladrillo como tal, incendios, fallas en sistemas de equipos y explosiones, pues que son implicaciones tanto ambientales como sociales inherentes al proceso, pero que tienen su relación con algunas de las etapas del proceso. Y socialmente, pues vamos a tener accidentes laborales, nivel de calidad de vida, generación de empleo y expectativas laborales, respecto a la oferta y demanda del producto, y aperturas de mercado que también está relacionado con oferta y demanda del producto. Respecto a la bibliografía, principalmente se consultó lo que fue la resolución 909 del 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al igual que protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, y los factores de emisión se calcularon tomando en cuenta lo establecido en el Manual de Inventario de Fuentes Puntuales del Ministerio de Ambiente, de Vivienda y Desarrollo Territorial, en conjunto con la empresa consultora K2 Ingeniería. Bueno, espero que la sustentación haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.